La intencionalidad y la conciencia en el hecho educativo. Bueno, para abordar este tema tenemos que tener claros dos conceptos claves, los cuales son la sociabilización y la educación. Hace tiempo que tenemos la idea de que la educación es un hecho totalmente intencional y consciente donde una persona le deposita ciertos saberes e ideas a otra persona mediante el aprendizaje. O sea, se genera ahí el aprendizaje. Dejando este hecho como, o sea, el hecho educativo como una especie de sociabilización, pero se la separa totalmente. Incluso tenemos en la sociedad instituciones que son especialmente para estos hechos educativos. O sea, las instituciones educativas son para ir a aprender y para que nos eduquen, entre comillas, ¿no? Estos son escuelas, liceos, UTU, universidad, el IPA, etcétera, etcétera, miles de etcétera. En cambio, en nuestro hogar, por ejemplo, que es otro lugar que frecuentamos cotidianamente, obviamente, claro. Bueno, en nuestro hogar se generan instancias educativas, pero que no son necesariamente intencionales ni conscientes por parte de la persona que nos está enseñando, que nos está educando, que nos está llevando a aprender. La pregunta es, ¿podemos realmente separar el concepto de educación con el de sociabilización? Según las autoras del libro de La educación de hoy, ayer y mañana, esto es medio absurdo. No podemos separar la educación de la sociabilización. En las instituciones educativas también se producen procesos de sociabilización y aprendemos también de observar, de hablar con nuestros compañeros, de observar las conductas que tienen los profesores, de las apariencias, de todas las cosas que nos pasan cotidianamente en la institución. Lo que nos hace tener a estos dos conceptos un poco más unidos. Hasta diría que no se pueden separar, y lo dicen las autoras también, estos conceptos no se pueden separar, y por eso nos cuentan ellas también que los pedagogos crearon o establecieron dos versiones de la educación para verla en un sentido amplio y en un sentido estricto, donde en una de ellas no se tiene en cuenta el concepto de sociabilización en la educación y en la otra sí. Bueno, ahora lo que nos toca hablar un poco es sobre el análisis del hecho educativo. Como hablamos anteriormente, ahora vamos a tener que contraponer dos ideas que nos plantean las autoras, el sentido estricto y el sentido amplio, que ambos contemplan distintas cosas, pero sin embargo el sentido amplio acapara el sentido estricto y le agrega algunos otros hechos educativos y aprendizajes. El sentido amplio lo que nos dice es: el hecho educativo se da siempre que haya una intención y que esté dentro de cierto marco, que haya un sistema de notas, que haya una categorización, un modo de proceder y a su vez de planificar ante el hecho educativo y ante lo que se quiere enseñar y aprender. Bueno, sin embargo, es mucho más estricto, no podemos identificar eso. Sin embargo, el sentido amplio lo que hace es adquiere el sentido estricto y dice, bueno, sí, necesitamos que suceda todo eso es un hecho educativo, pero también tenemos que incluir estos hechos educativos que no se dan necesariamente dentro del aula con el docente, sino que también tiene que ver con un proceso de socialización que se da dentro de la institución educativa, que es la socialización secundaria. Entonces, en esta instancia es cuando vamos a poder aprender todo eso que no es académico. Por ejemplo, las formas de comportamiento, lo que se va a considerar bueno o malo o bien o mal dentro de la institución educativa, la forma de relacionamiento, ese intercambio se va a dar más a un nivel de pares, y eso es un poco lo que las autoras nos dicen. Bueno, hay que analizar esto desde un sentido amplio y hay que tener en cuenta los procesos de socialización que se van a dar dentro y fuera de la institución educativa. Hola, soy Diego y quería seguir un poco los lineamientos que venía hablando la compañera anterior, esto del acercamiento de la socialización a la educación. Y me encuentro con dos autores, Berger y Ligman, que nos proponen un proceso de socialización.
Y en ese proceso de socialización dividen en dos partes, socialización primaria y socialización secundaria. ¿Qué entendemos por socialización? Y quiero decirles que nos podemos referir a la internalización de creencias, representaciones, formas de comprender y actuar en el mundo. Entonces, partiendo de esto, Berger y Ligman nos dice que la socialización primaria es la socialización que recibe el niño desde la familia o las personas que los crían y se centra en la etapa de la niñez, que es donde el niño adquiere un vocabulario y obviamente todo aquello, ¿sí?, que sea inculcado por su familia, con una gran carga emocional. Y después tenemos la socialización secundaria, que esta socialización se da en las instituciones educativas, ¿sí?, donde en realidad ya se basa toda la parte de vocabulario, pautas de conducta, conocimientos específicos, y obviamente que se basa y se centra en el lugar del individuo en la sociedad, ¿sí? Estas instituciones lo que le va a dejar al individuo para que se maneje dentro de la sociedad. Entonces, hay un momento que pueden llegar a chocar socialización secundaria con socialización primaria, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les dije anteriormente, por esta carga emotiva, emocional que tiene esto de que lo aprendí de la familia, de mi mamá, de mi papá, ¿no? Entonces, cuando se quiere adquirir nuevos conocimientos de la socialización secundaria, se puede llegar a complicar un poquito por esta, obviamente, carga emocional. Así que, más o menos, les dejo un resumen. Decimos entonces, socialización primaria es la que está en la etapa del niño, ¿sí?, que está inculcada por todo lo que le da la familia o la persona que lo cuida. Y socialización secundaria es toda aquella socialización que recibe dentro de las instituciones educativas. Educación formal. Para el marxismo, la educación era considerada como un factor básico para la socialización de la población, para tener así un orden social y allanar las desigualdades. En cambio, para el Tusser, que también venía de una corriente marxista, decía que la educación formal era como una manera de someter a las personas a una reproducción social que era contaminada por la ideología del Estado de ese momento, ya que la educación es una herramienta del Estado. La educación formal es considerada sistemática, es planificada y regulada, y también tiene resultados muy significativos porque está presente durante mucho tiempo en nuestra vida y en una parte muy importante que es la del desarrollo. Y siempre se da dentro de la institución, ya sea inicial, primaria, secundaria, terciario y de posgrados. Voy a hablar de la educación no formal. Este término se desarrolló a fines de los años 60 tras una necesidad de desarrollar diferentes medios de educación fuera de las instituciones convencionales, o sea, de las instituciones formales. De alguna manera, la educación no formal se terminó generando tras una necesidad de que, de alguna manera, diferentes medios de aprendizaje lleguen a diferentes personas que no estaban pudiendo acceder a los medios convencionales. Entonces, personas que quizás no pudieron terminar la escuela o que no estaban en situaciones más vulnerables socialmente, personas que estudiaron, que no están trabajando, para diferentes situaciones. Y bueno, se generaron y se desarrollaron diferentes lugares en donde se podían repartir y desarrollar estos medios de aprendizaje, tanto como para personas que estudiaron como para personas que no estudiaron, y tanto como para adultos como para niños. Acá en Uruguay hay diferentes ejemplos que puedo dar.
con respecto a la educación no formal y dos de ellos que voy a leer ahora. Uno es Programa Nacional de Educación y Trabajo, que participan jóvenes de 14 a 20 años que no estudian o trabajan, que no han culminado la educación media básica y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Luego está el programa Aprender Siempre, dirigido a personas mayores de 20 años. Estos cursos se desarrollan en contextos carcelarios y también en contextos de comunidad. Y bueno, esto sería todo. Educación no formal. Bien, voy a comentar un poco acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de educación permanente. Tal como lo dice la palabra, permanente, de perdurabilidad en el tiempo, nos referimos básicamente a que la educación no puede limitarse a un periodo de tiempo estricto o limitado, sino todo lo contrario, debido a que en la sociedad se producen cambios, desarrollos y también la estrecha relación que tiene la educación con el mercado laboral. A modo de ejemplo, en el campo médico, todos los médicos siempre se están actualizando debido a que surgen inquietudes o nuevos descubrimientos a nivel de la salud o biológicos que exigen a la persona indicada poder seguir estudiando y actualizándose acerca de los conocimientos. Más estrictamente hablando de nuestro país, por ejemplo, podemos referirnos en estos términos de educación permanente lo que refiere a planes que se han incursionado en el sistema educativo, como por ejemplo tenemos el Plan 2012, el Plan Rumbo, que lo que permite es, a planes que se han incursionado en el sistema educativo, como por ejemplo tenemos el Plan 2012, el Plan Rumbo, que lo que permite es, a los estudiantes, si no mal recuerdo, está dirigido a personas adultas mayores, puedan terminar el liceo en un periodo corto de tiempo donde 3 años se suprimen a 1 y medio. También eso se vuelca dentro de un contexto social, donde muchas veces las personas no pueden o no logran terminar directamente su formación y se integran y se involucran con estos tipos de planes que están definidos dentro de ese marco de la educación permanente. Hay otro concepto clave dentro de todo esto que hablamos acerca de la educación, que es la escolarización. No es lo mismo hablar de escolarización que de procesos educativos. Cuando hablamos de un proceso de escolarización, nos estamos refiriendo a todos aquellos saberes que distribuimos, incorporamos, adoptamos dentro de ese ámbito formal. Y cuando hablamos de procesos educativos, nos tenemos que siempre referir y notar que esos procesos acontecen fuera de la institución.